Hay jugadores que ganan, hay jugadores que brillan, y hay uno solo, uno en toda la historia del fútbol, del que los rivales que lo marcaron recuerdan con más claridad los momentos en que los humilló que cualquier victoria que hayan conseguido en su carrera. Un jugador al que los aficionados del equipo contrario aplaudían de pie mientras les destrozaba. Un jugador que hacía que la gente se olvidase del resultado porque lo que estaba pasando en el campo era demasiado hermoso para no disfrutarlo. Ese jugador es Ronaldinho, Ronaldo de Assis Moreira, el mago de Porto Alegre, el hombre que convirtió el fútbol en arte puro y que lo hizo siempre con la sonrisa más grande que este deporte ha conocido. Porto Alegre, Río Grande do Sul, el sur de Brasil, lejos del Río de Janeiro glamuroso y lejos de la São Paulo frenética. Una ciudad de casi 1,5 millones de personas donde el fútbol se vive con la misma intensidad que en el resto del país, pero con un carácter propio, más europeo en algunos aspectos, más orgulloso de sus raíces gauchas. Era el 21 de marzo de 1980. João de Assis Moreira y su mujer Miguelina tenían ya 2 hijos, Roberto y Deise. El tercero llegó y lo llamaron Ronaldo, Ronaldo de Assis Moreira. Pero en el barrio, desde pequeño, todo el mundo lo llamó Ronaldinho, el pequeño Ronaldo. La familia vivía en el barrio de Vila Nova, humilde como en tantos barrios del sur de Brasil. João, el padre, trabajaba en un astillero y jugaba al fútbol en equipos aficionados del barrio. Roberto, el hermano mayor, también jugaba. El fútbol era el idioma de esa casa, y Ronaldinho lo aprendió antes que ningún otro idioma. Pero cuando Ronaldinho tenía 8 años, la vida le dio el primer golpe. João de Assis sufrió un infarto mientras nadaba en la piscina de casa. Murió en el acto. Ronaldinho tenía 8 años y se quedó sin padre de un día para otro. Miguelina se quedó sola con 3 hijos y sin los ingresos del marido. La pobreza, que ya llamaba a la puerta, entró de lleno en aquella casa. Fue el hermano mayor, Roberto, quien tomó las riendas. Roberto, que también jugaba al fútbol, empujó a Ronaldinho hacia el Gremio, el club grande de Porto Alegre. Y en el Gremio, los entrenadores de las categorías inferiores se encontraron con algo que no habían visto antes. Un niño que jugaba como si el balón fuese parte de su cuerpo, que hacía regates que no estaban en ningún manual, que inventaba jugadas sobre la marcha con una naturalidad que dejaba boquiabiertos a jugadores 10 años mayores que él. Pero lo que más sorprendía no era la técnica, era la alegría. Ronaldinho jugaba con una sonrisa permanente que desconcertaba a sus rivales porque nadie que sonriese así podía ser tan peligroso. Y sin embargo lo era. Era más peligroso precisamente porque disfrutaba, porque para él el fútbol no era una obligación, ni una presión, ni un negocio, era un juego, el juego más bonito del mundo, y él quería jugarlo de la manera más bonita posible. Con 14 años ya entrenaba con el primer equipo del Gremio. Con 16 debutó en el equipo profesional y en su primera temporada completa fue tan bueno que el fútbol brasileño entero habló de él. No como una promesa, como una realidad, como alguien que ya estaba aquí, ya estaba haciendo cosas que nadie más hacía y que el mundo debía empezar a prestarle atención. La selección brasileña sub-17 lo llevó al Mundial de esa categoría en 1997. Brasil ganó el torneo y Ronaldinho fue el mejor jugador del campeonato con 16 años. Con 16 años siendo el mejor del mundo en su categoría. Las grandes ligas europeas empezaron a mover ficha, pero Ronaldinho todavía tenía que esperar. Todavía le quedaba algo que hacer en Brasil. En el año 2001, con 21 años, Ronaldinho fichó por el Paris Saint-Germain francés. Y en París, en esa ciudad que entiende el arte mejor que casi ninguna otra del mundo, Ronaldinho encontró un escenario perfecto para su manera de entender el fútbol. No ganó títulos importantes con el PSG, pero lo que hacía en el campo cada semana era de una calidad y de una creatividad que hacía que los aficionados parisinos fuesen al estadio no tanto a ver ganar a su equipo, sino a ver jugar a ese brasileño que hacía cosas que no tenían nombre. Y entonces llegó el Mundial de 2002, Japón y Corea del Sur. El torneo de Ronaldo Nazario, sí, pero también el torneo donde el mundo conoció de verdad a Ronaldinho. En el partido contra Inglaterra, en cuartos de final, Ronaldinho marcó uno de los goles más insólitos de la historia de los mundiales.
Un golpe franco desde casi 40 metros que el portero inglés David Seaman, uno de los mejores porteros de su generación, no pudo detener porque el balón describió una curva que nadie esperaba, que nadie podía esperar, que parecía físicamente imposible. El balón se coló por encima de Seaman con una trayectoria que desafió todo lo que los porteros aprenden sobre cómo bloquear un disparo. Y Ronaldinho, después de marcar ese gol, sonrió. Claro que sonrió, siempre sonreía. Brasil ganó el Mundial. Y aunque Ronaldo Nazario fue el gran protagonista, el mundo salió de ese torneo con el nombre de Ronaldinho grabado en la memoria. En el verano de 2003 llegó el Barcelona. Y con él, la época más gloriosa de la carrera de Ronaldinho y uno de los periodos más hermosos que el Camp Nou ha conocido en toda su historia. El Barcelona que fichó a Ronaldinho estaba en uno de los momentos más bajos de las últimas décadas. Acababa de terminar sexto en la Liga, llevaba años sin ganar títulos importantes, la directiva había apostado todo por él, y Ronaldinho tardó exactamente una temporada en devolver esa apuesta con intereses. La temporada 2004 a 2005 fue la primera gran temporada de Ronaldinho en el Barcelona. El equipo ganó la Liga Española después de 6 años sin hacerlo, y Ronaldinho fue el mejor jugador de esa liga sin ninguna duda posible. Pero los números, que eran extraordinarios, no contaban ni la mitad de lo que estaba pasando. Lo que contaba era lo que hacía en el campo, los regates, las asistencias imposibles, los goles desde ángulos que no existían, la forma en que manejaba el balón como si fuese una extensión de su voluntad, como si entre él y el balón existiese un acuerdo privado que el resto del mundo no podía entender. Ganó el Balón de Oro ese año, el mejor jugador del mundo, con 24 años, y nadie en el fútbol discutió esa decisión porque era evidente, porque lo que Ronaldinho estaba haciendo no tenía comparación en ningún otro campo del mundo. La temporada siguiente fue todavía mejor. El Barcelona ganó la Champions League, la final en París contra el Arsenal 2-1. Y Ronaldinho, que no marcó en esa final, pero que fue el motor de todo lo que el Barcelona hizo durante esa temporada, levantó la copa con esa sonrisa enorme que ya era reconocible en cualquier rincón del planeta. Ganó su segundo Balón de Oro consecutivo, el mejor del mundo 2 años seguidos. Pero hay un momento de esa época que resume mejor que cualquier título lo que Ronaldinho significó para el fútbol. El 19 de noviembre de 2005, el Camp Nou. El Barcelona contra el Real Madrid. Ronaldinho marcó 2 goles de una belleza que dejó al estadio sin palabras, y entonces ocurrió algo que no tiene precedente en la historia de los clásicos españoles. El público del Bernabéu, los aficionados del Real Madrid, se pusieron en pie a aplaudirle. A un jugador del Barcelona, en el Camp Nou, los aficionados rivales aplaudiendo de pie al jugador que acababa de destrozarlos. Eso no ocurre, no debería ocurrir, va contra toda lógica del fútbol, que es un deporte de trincheras y de lealtades absolutas. Pero ocurrió, porque había algo en Ronaldinho que trascendía la rivalidad, que trascendía el resultado, que llegaba a un lugar donde el aficionado ya no era aficionado de un equipo, sino simplemente un ser humano ante algo extraordinario que no podía no reconocer. Fuera del campo, Ronaldinho era tan grande como dentro, y tan complicado, porque Ronaldinho amaba la vida con la misma intensidad con la que amaba el fútbol. Amaba la música, amaba el baile, amaba las fiestas, amaba la libertad de hacer lo que quería cuando quería. Y eso en un deporte que en los años 2000 se estaba volviendo cada vez más profesionalizado, cada vez más controlado, cada vez más medido en nutrición y descanso y recuperación, era una contradicción que el tiempo terminaría cobrándose. Los últimos años en el Barcelona fueron el inicio del declive, no un declive de talento. El talento de Ronaldinho no desapareció nunca, fue un declive de condición física, de dedicación, de ese compromiso con el trabajo invisible que separa a los grandes de los más grandes. Guardiola llegó al Barcelona y dejó claro que en su proyecto no había sitio para alguien que no cumpliese los estándares de profesionalismo que él exigía. Y Ronaldinho, que nunca había entendido el fútbol como una disciplina, sino como una alegría, no encajaba en ese esquema. Se fue al AC Milán en 2008. En Milán tuvo momentos de brillo que recordaban al mejor Ronaldinho, destellos que hacían que los aficionados cerraran los ojos y recordaran lo que había sido. Pero eran destellos, no la luz continua de los años en Barcelona.
El cuerpo ya no respondía con la misma consistencia. Las piernas, que antes cambiaban de dirección en un instante, tardaban ahora una fracción de segundo más. Y en el fútbol de élite, una fracción de segundo es la diferencia entre lo imposible y lo posible. Volvió a Brasil. Al Flamengo, al Atlético Mineiro, al Fluminense, al Querétaro en México, al Atlético Paranaense. Una gira de despedida que duró años y que en cada parada generaba la misma expectativa y la misma mezcla de nostalgia y de realidad. Los estadios se llenaban para verlo, la gente quería ver al mago una vez más. Y Ronaldinho les daba lo que podía, que no era lo de antes, pero era más que lo que cualquier otro podía dar. Y entonces, en 2020, llegó la noticia más inesperada de toda su carrera. Ronaldinho fue detenido en Paraguay acusado de entrar al país con documentos falsificados. Pasó un mes en prisión y varios meses bajo arresto domiciliario en un hotel de Asunción. Las imágenes de Ronaldinho detenido, con esa sonrisa que incluso en esa situación parecía no poder apagar del todo, dieron la vuelta al mundo con una mezcla de incredulidad y de tristeza. No era la imagen con la que nadie quería recordar a Ronaldinho. Era la imagen de un hombre que había tenido todo y que había tomado decisiones que lo habían llevado al lugar más alejado posible de los estadios llenos y los aplausos y la gloria. Salió libre. Los cargos quedaron en nada relevante, pero esa imagen quedó y convive con todas las demás imágenes de su carrera de una manera incómoda que no tiene fácil resolución, porque Ronaldinho es eso también, un hombre complejo, un hombre que tuvo más talento del que casi nadie ha tenido nunca en un campo de fútbol y que no siempre supo qué hacer con todo lo que la vida le puso por delante, cuando el balón no estaba en sus pies. Un hombre que dentro del campo era pura luz y que fuera del campo navegó la fama y el dinero y la libertad con la misma despreocupación con la que jugaba, sin calcular las consecuencias, sin pensar demasiado en el mañana. Pero que nadie se equivoque, que nada de lo que ocurrió fuera del campo borre lo que ocurrió dentro, porque lo que ocurrió dentro no tiene parangón. Ronaldinho fue, durante los años entre 2003 y 2006, el jugador más desequilibrante, más creativo y más puro que el fútbol moderno ha visto. Un jugador que inventaba jugadas que no estaban en ningún manual porque no podían estar en ningún manual porque nadie las había pensado antes que él. Un jugador que hacía que los rivales que lo marcaban terminasen los partidos sin saber muy bien qué había pasado, con la sensación de haber estado en presencia de algo que no tenía explicación racional. Queda la sonrisa. Esa sonrisa enorme, con los dientes grandes y el pelo en rastas y los ojos brillando de alegría, que aparecía después de cada gol, después de cada regate, después de cada jugada imposible. Una sonrisa que era también un mensaje, que el fútbol es un juego, que los juegos están para disfrutarlos, y que nadie ha disfrutado nunca de este juego con más intensidad y con más autenticidad que él. Queda el niño de Porto Alegre que perdió a su padre con 8 años, y que encontró en el fútbol no solo una salida, sino una forma de vida, una filosofía, una manera de relacionarse con el mundo que era completamente suya y que nadie le había enseñado. Queda el jugador que hizo que los aficionados del Real Madrid se pusiesen en pie a aplaudirle, que en ese gesto imposible y maravilloso demostró que hay niveles de talento que van más allá de la rivalidad y del resultado y llegan a un lugar donde el ser humano simplemente reconoce la belleza cuando la tiene delante. Queda el mago, el único, el irrepetible, Ronaldinho, el hombre que jugó al fútbol como nadie antes y como nadie después ha jugado, y que lo hizo siempre, siempre con una sonrisa.